La historia que está en este capítulo, en la primera parte del capítulo 6, es una historia que desde que yo era un pequeño, un niño, me encantaba mucho, no sé si porque siempre me gustaba el pescadito y allá donde yo crecía, en ese arroyo donde íbamos con papá a pescar, muy seguido teníamos pescadito ahí en la casa. Mi mamá lo preparaba de diversas maneras, porque en esta historia pues hay comida, hay panes, hay peces, hay una multitud que fue a escuchar la palabra de Jesús, pero Jesús se compadeció y después hizo uno de estos grandes milagros que están registrados en los evangelios: alimentar una multitud, y hacerlo con apenas 5 panes y 2 pececillos. Esta es la historia como yo la recuerdo siendo un niño, que siempre me encantaba ver el amor, la compasión de Jesús, su bondad, su generosidad para atender las necesidades de las personas. Y fue hasta hace unos 8 años atrás quizá que un día estaba con un grupo, eran solamente jóvenes que se dedican al ministerio de la música, y recuerdo que estábamos pasando una situación durante esos días mientras estaba desarrollando una serie de conciertos. Esto sucedió en México, y varios de ellos estaban expresando las dificultades que tenían para poder regresar a estudiar a la Universidad de Montemorelos, una de las universidades adventistas que está en México. Y cuando estábamos envueltos en todo aquello, yo me acuerdo que miré el capítulo 6, comencé a leer, y tiempo después yo les compartí a ellos algo que había encontrado. Y fue de la mano de un canto que hacia el final voy a también decirles algunas de las palabras de ese canto que me llamó mucho la atención, me dio una perspectiva diferente también de los versículos que están en esta historia, o del mensaje que está en esta historia de la alimentación de los 5,000. Primeramente quiero decirle lo siguiente: cuando nuestro Señor Jesús caminó en esta tierra, Él hizo milagros, ¿cierto? Sanó enfermos, alimentó gente, como vemos en esta historia, o la vamos a ver, predicó, hizo muchas cosas maravillosas. Pero yo les pregunto, ¿Él acaso le predicó a toda la gente que vivía en su época? La respuesta es no. ¿Él sanó a todos los enfermos que también había en su época y a su alrededor? Tampoco. Un capítulo antes del que estamos mirando hoy, el capítulo 5 de San Juan, se habla de un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia, y ahí había un estanque, y que según la tradición, de cuando en cuando un ángel que descendía, agitaba las aguas, y el que primero tocaba el agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había enfermos allí esperando por años y años. El hombre de esa historia llevaba 38 años enfermo, no sé si los mismos años en el lugar, pero llevaba demasiados años enfermo. Y cuando Jesús llegó aquel sábado al lugar, a Betesda, solo sanó a ese hombre, y había muchos otros más. Cuando yo pensaba en el estanque, me imaginaba como el pozo de allá de mi casa, en el pueblo, en el rancho. Sí, y después una pileta que mi papá hizo para que le cayera el agua de la lluvia allí. Pero no, el estanque de Betesda era un estanque grandísimo, hermanos. Tenía como 160 metros de largo por unos 60 metros de ancho. Era una super piscina, ¿no? Mucho más que casi el doble de una alberca olímpica. Así que eso era el estanque de Betesda. Y Jesús miró una multitud de enfermos alrededor del estanque, ya que era tan grande y estaba rodeada de enfermos toda la piscina o todo el estanque, y solo eligió ¿a cuántos? A uno. Solamente uno le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no sanó a todos los enfermos de su época. ¿Por qué? Y entonces, cuando leí este capítulo, entendí que
El propósito de Cristo, el principal propósito, pues era garantizar la salvación de toda la humanidad. Y eso podía hacerlo solo al entregar su vida. Claro que mientras caminó por esta tierra, esos pocos años que duró su ministerio, Él iba también a dar una demostración de la compasión y del amor del cielo para con la humanidad a través de esos milagros. Pero en realidad lo que Jesús estaba haciendo era preparando también a hombres comunes, imperfectos, llenos de defectos, como lo somos nosotros, para que cuando Él ya no estuviera, pudieran hacer la obra que Él hacía. Y pudieran comenzar con una pasión, con una fuerza, por cierto también, con una plenitud del Espíritu, el surgimiento de la iglesia cristiana primitiva. Una iglesia poderosa que muy pronto se esparció y alcanzó los lugares más lejanos del mundo conocido en aquella época. En otras palabras, lo que Cristo tenía como prioridad de su ministerio era formar discípulos. Que cada día le llegaban enfermos y Él sentía compasión porque se los ponían ahí en el camino y los sanaba. Era parte de lo que Él hacía, su gozo de levantar la condición del ser humano, de sanarlos, de restaurarlos. Ustedes recordarán a aquella mujer que alcanzó el borde del manto de Jesús, porque ella tenía un flujo, tenía una hemorragia que no paraba, 12 años, había gastado todo en médicos. Finalmente ejerció la fe, tocando el borde del manto de Cristo, y Jesús dijo: hey, algo pasó aquí. Y los discípulos como que: oye, Señor, son tantos los que están alrededor tuyo que te aprietan y tú dices que alguien te tocó. Muchos te han tocado, sí, pero esta me tocó diferente. Salió poder de mí, dijo Jesús. Y entonces la mujer tuvo que salir entre el anonimato para decir: yo fui, Señor. Y Jesús la bendijo por la fe que ella ejerció. Pero ¿cuántos más había enfermos en ese momento rodeando a Jesús? Seguramente otros más. Pero ella fue sanada. Así que la prioridad de Jesús era hacer discípulos. Discípulos. Y los que Él había elegido, su propósito era darles una instrucción, pero también hacer una demostración de cómo se debían hacer las cosas según el reino de los cielos. No según los hombres, según el reino de los cielos. Y es aquí donde ahora comenzamos a leer, para con esta perspectiva ya comenzar a darle otra significación, otro significado a lo que vamos a leer. Dice el versículo número 5 en adelante, del 5 en adelante: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los discípulos tenían que aprender no a repartir el pan solamente y los peces, porque eso es sencillo, ¿cierto?
Si nosotros tenemos que aprender a ser diáconos, nos dan una instrucción de cómo lo hacemos. En la puerta o cualquiera otra de las cosas que debemos cuidar del interior de nuestro templo, cómo es el proceso para recibir los diezmos, las ofrendas. Hay cosas que las podemos aprender. Son cosas de aspecto técnico que se memorizan y entonces después lo hacemos ya casi en automático. Hay cosas que podemos aprender, sí. Pero el propósito de Cristo era que ellos desarrollaran más que el hacer, el ser como su maestro. Lo primero que leímos es que Jesús tuvo compasión de la gente. Jesús miró la multitud y tuvo compasión de ellos. Alzó los ojos y le pregunta al primer discípulo en la escena, ¿cómo se llama? Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y la respuesta de Felipe, ¿cuál fue? El versículo 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa fue la respuesta de Felipe. Es una respuesta de alguien que después del desafío que le lanza Jesús, mira los tesoros, mira el monedero o el bolso, hace las cuentas y dice: Señor, esta es mi respuesta. ¿Solo alcanza para esto? O más bien, lo que tenemos no alcanza para mucho. Porque apenas le daríamos un pedacito de pan a cada persona si compráramos pan con todo el dinero que tenemos. 200 denarios. No alcanza para mucho. El discípulo pensó que el Señor le estaba diciendo: quiero saber cuán hábil eres con los números. Quiero saber si sabes administrar y hacer bien los balances y las cuentas. Estaba hablando con alguien que tenía conocimientos. Se dice que Judas era el más experto de todos, pero aquí el que aparece en la escena es Felipe, al quien le preguntan con cuánto dinero pueden dar de comer a toda la gente. Y él dice: tenemos 200 denarios y no alcanza más que para un pedacito a cada uno. Si se dan cuenta, una vez más aparece alguien aquí que sabe hacer cuentas y que está calificado, por lo tanto, también para ser como un tesorero. Pero el Señor no quiere solo un tesorero, Él quiere un discípulo que vea las cosas desde el ángulo del reino de los cielos, que lo vea como Él lo ve. Por eso es que Jesús, el versículo 5 el versículo 6, nos da una perspectiva mejor. Y ahora les menciono cómo Jesús procede. Versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, Jesús, nuestro Señor, le está diciendo al discípulo Felipe: ¿de dónde compramos pan? Felipe se va a ver cómo está la tesorería. Le trae la respuesta, pero resulta que lo que le venga a responder Felipe es lo que menos le importa a Jesús. Porque él ya sabe lo que va a hacer aún antes de haberle pedido de dónde iban a comprar pan para darle de comer a la gente. Mis hermanos, en el ámbito como iglesia, como también como familias o personas individuales, nosotros sabemos que necesitamos de los recursos, del dinero, para hacer muchas cosas, para cumplir la misión misma que el Señor nos ha dado, para vivir, para poderle dar el sustento a nuestros hijos, para poder darle educación, para poder tener el alimento en la casa, lo que implica el trabajo, el esfuerzo y las habilidades que nosotros tengamos para que pueda haber ese recurso económico que nos haga la vida de un modo llevadero, sencillo, pero también reconociendo que esa provisión viene del Señor. Sin embargo, hermanos, hay ocasiones cuando nosotros hemos olvidado
que en circunstancias difíciles Jesús ya sabe lo que va a hacer. Que cuando estamos hablando esposo y esposa ante una situación bastante compleja que se nos viene encima, lo único que debiéramos decirnos es: tranquilo o tranquila, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Que cuando estamos en una reunión de un departamento, de un ministerio o de la misma junta y estamos preocupados de cómo vamos a darle solución a tal situación, debiéramos en algún momento decir, alguien debiera decir: hermanos, tranquilos, nuestro Señor Jesucristo ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer. Lo que nos queda a nosotros es confiar. Yo tuve que aprender esto muy temprano en mi vida, hermanos, porque siendo de una familia en un lugarcito, en un pueblito en el norte de Veracruz, mi iglesia, una iglesia bien pequeña en el ejido Miguel Hidalgo, se veía como que imposible que de ahí saliera un muchacho para prepararse en la universidad y ser un pastor. Y mis padres en algún momento me dijeron: hijo, ¿cómo va a ser eso? O sea, sabemos lo caro que es. Y yo recuerdo que le dije: pues ustedes me han enseñado que Dios proveerá, y yo voy a creer eso. Y cuando yo me fui, no debo hacerles muy larga la historia, pero ya para antes de irme el Señor había mostrado su poder. Y yo llegué allá a la universidad, pude pagar el primer semestre, pero después de allí fue una carrera muy compleja. Dura 4 años la carrera, la tuve que hacer en 6 años. Por todas las luchas que hubo en el camino para poder completar, para poder pagar, para cubrir deudas que se fueron acumulando, etcétera. El asunto es que un día estaba yo para cantar en una iglesia en el estado de Guerrero, en la ciudad de Acapulco, y esa iglesia de Acapulco, la central, está como a 2 cuadras de la playa, ¿ya? De lo que es el malecón, ahí la zona de hotelera. Y ahí me tocó estar un domingo para cantar. Y cuando yo llegué allí me sorprendí de que el póster que se había enviado, la publicidad, no había llegado. No sé por qué no llegó y nadie sabía nada. Así que había como unos 8 o 10 hermanos allí. Y cuando salí, después de haber cantado, porque el hermano que iba a predicar me dijo: hermano, pues usted vino, venga, cántenos aquí. Les canté como unos 6 cantos. Hermanos, pues nadie iba preparado. Yo en aquel tiempo lo que ofrecieran eran los viejos casetes. ¿Se acuerdan de los casetes? Los jóvenes aquí no saben de qué hablo, pero el casete tenía una cinta donde usted lo ponía en un reproductor y ahí estaban por el lado A y lado B las canciones o los cantos. A veces cuando no funcionaba ahí para regresar a adelantar, tenía que usar una pluma Bic, decíamos allá en México, para que le diera vuelta, ¿se acuerda? Casetes. Y yo ofrecí los casetes y nada. Los hermanos no iban preparados. Entonces el hermano que cuida el templo, porque detrás ahí había un cuarto y le llaman así, quizá en algún lugar donde usted viene también, si un hermano tiene una casita, un departamentito detrás de la iglesia, le llamamos el guardatemplo. Entonces el hermano vivía allí y salió acá al frente porque ya los hermanos habían ido y me dice: hermano, ¿para dónde va usted? Le digo: pues mañana debo ir para Chilpancingo, pero ahorita no sé si irme a la central y ahí esperar para ya salir por la mañana. Me dice: entonces no tiene dónde quedarse. Le digo: pues no, ya ve que no se había preparado aquí, no yo llego a la publicidad. Dice: pues entonces quédese aquí en la iglesia. Y me abrió uno de los departamentos de los niños, me juntó unas bancas que eran pura madera, ojalá hubieran tenido un colchoncito como esta. Y allí me dijo: ahí quédese. Pues calorcito en Acapulco, así que no había problema ni de una sábana, no se ocupaba. Ahí me dormí. Al otro día yo me levanté y caminé, fui a la orilla del mar, ahí caminé y ya cuando regresé para agarrar mis cosas, pues tenía que
tener mucho cuidado con lo que había en la bolsa para el desayuno y el pasaje que iba. Y entonces me limité, desayuné algo muy ligero, muy poquito. Y ya que agarré mis cosas, yo traía una guitarra en ese tiempo, me puse a orar. Y allí se me quebrantó ya el corazón, ¿no? Entonces dije, Señor, ¿qué está pasando? Si tú me llamaste y yo creo que tú vas a proveer, ya está pasando casi un mes, yo no tengo ni el 25% del dinero que se ocupa para regresar a la universidad. Me levanté de la oración y me acordé de San Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué promete el Señor? Yo os haré descansar. Y hermanos, aquella mañana escribí uno de los cantos que más me gustan. De lo que canto, Dios me ha dado la oportunidad de escribirlo en algún momento de mi vida, siempre por ciertas experiencias, como lo que escucharon hace unos minutos. Y entonces escribí estas líneas: cansado de una larga jornada, me detengo a descansar. El sol ha quemado mis espaldas y mis pies casi están por sangrar. La carga es pesada y el camino es largo aún. ¿Quién me puede ayudar para seguir? En mis ánforas no hay agua y no tengo qué comer. ¿Qué haré? Solo esperar morir. Pero escucho una voz de lo alto: ven, deja tus cargas en mí. Yo antes ya lo he dicho: vengan cansados y trabajados. Yo curaré tus heridas con la sangre que vertí por ti en la cruz. Yo soy tu camino y tu pan de vida, y si bebes de mi agua, jamás sed tendrás. Esas líneas escribí aquella mañana y seguí mi camino. Hermanos, gracias a Dios pude regresar a estudiar. Y esa ocasión que había solo 8 hermanos allí, no pasó nada. El Señor proveyó de otra manera. Pero cuando ya estaba para el último año, llegué a otra iglesia donde también había solo como 8 personas un sábado por la tarde. Una iglesia que está en el Valle de Texas, muy cerca de la frontera con México. Y cuando yo miré a los hermanos, porque yo tenía un pagaré para el lunes, y si no pagaba, quizá, no sé si el pastor Abel alguna vez vivió eso, no haces exámenes. Si no pagas tal fecha, ya no puedes hacer los exámenes y pierdes el semestre. Entonces yo estaba contra la pared en ese sentido. Y dije, Señor, estoy este sábado aquí. Yo esperaba vender algunos casetes para poder juntar el dinero y pagar el pagaré que tengo pendiente a la universidad. Y me dispuse detrás, antes de pasar a cantar, oró conmigo el hermano, el anciano de la iglesia, y entré a cantar, hermanos. Había literalmente como unos 8 hermanos. Y de los 8 hermanos, unos 4 de ellos eran hermanos o hermanas muy mayores, sus cabezas blancas. Pero ellos estaban contentos, veía su sonrisa mientras escuchaban los cantos. Cuando ya yo salí, pues sí, algunos de los hermanos dijeron, sí, deme 1, deme 2 casetes. Pero lo más interesante era que esas personas mayores, al saludarme, una hermana, recuerdo, me puso algo así en la solapita, otro así en la mano, y yo solo guardé, no sabía lo que tenía y cuánto era, nada. Y el hermano, el anciano, cuando terminó me dijo, vamos a cenar a la casa. Y el hombre resultó que era uno de los que comercia con toda la ropa de segunda, zapatos de segunda que van para México. Tenía unas bodegas impresionantes, llenas de ropa, de calzado. Y entonces me dijo, muchacho, pasa allí y elige lo que tú quieras, ¿no? Pues hasta me fue bien con unos zapatos muy buenos y otras ropas, corbatas. Y el hombre entonces me dijo, ¿y sabes qué? Dice, hoy el Señor me ha impresionado para que yo te ayude con algo. Entonces estudiando, ¿verdad? Sí. Hermanos, resumiendo la historia, yo volví el domingo por la tarde para la universidad y llevaba justo lo que hacía falta para cubrir ese pagaré y salvar el semestre y hacer los exámenes finales. Hermanos, hasta aquí, porque hay muchas historias y yo sé que ustedes también recuerdan algunas de su propia vida. El Señor ya sabe lo que va a hacer. Siempre. Nuestro Dios no improvisa. Nuestro Dios no improvisa. Y como dice un cantante puertorriqueño, mi trabajo es creer. ¿Han escuchado esa canción? Mi trabajo es creer.
y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en medio de cualquier circunstancia. El trabajo de Dios es abrir puertas y derribar murallas. Tenemos un Dios poderoso, querida hermandad. Y aunque se vea demasiado grande el desafío, y que literalmente la pregunta está allí para nosotros de parte de la esposa, y mira, ¿cuánto hará falta para esto? ¿Y qué vamos a hacer ante aquello? Y como líderes, ¿y cómo vamos a resolver esta otra situación? Nosotros tenemos que creer en el versículo 6 de San Juan 6, porque dice que esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que iba a hacer Jesús? Díganmelo ustedes, ¿qué es lo que iba a hacer? Un milagro. Lo que iba a hacer nuestro Señor sería un milagro. Y si es necesario, aún en este tiempo, en esta época moderna, hermanos, todavía el Señor puede hacer esos mismos milagros. Debemos confiar entonces, porque Jesús sabe lo que va a hacer. Ahora la pregunta entonces es, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Confiar, creer, avanzar, porque el Señor va a manifestar su poder, su majestad y su gloria. En la siguiente escena aparece ya el muchachito de los panes y los peces, y aparece otro discípulo. ¿Quién es el discípulo que aparece ahora? Andrés. Y Andrés va con Jesús y le dice, mira, Señor, aquí está un muchachito que trae el lonche que mamá le puso por la mañana. 5 panes y 2 peces. Le dio mucho lonche para ser un niño. Pero esto no alcanza para todos. Pero como que Andrés estaba diciendo, pero al menos quizá para nosotros sí nos alcanza. O sea, para ti, Señor, para el niño y para mí. Porque esa es la expresión. Vean ustedes lo que dice Andrés. Dice, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Él está diciendo, esto no alcanza. No alcanza. Y Jesús, una vez que escucha a Andrés, da la orden y dice, hagan recostar la gente. Jesús ya va a ir a la acción del milagro que estará realizando. Aquel niño, muy generoso también, entrega el lonche a Jesús y Jesús realiza el milagro. 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, ese día almuerzan, comen, se sacian, vuelven satisfechos, llenos a sus casas. ¿Ustedes se imaginan cómo volvió aquel niño para casa ese día? ¿Qué historia podría haber contado a su madre? Porque cuando la mamá te pone el lonche siempre te pregunta si te lo comiste, ¿verdad? ¿Le pasó alguna vez a usted? Mi mamá siempre lo hace. Y no hay día que hasta la fecha que yo no vaya para allá, para el rancho en Veracruz, que cuando yo me voy a venir ya para acá me pone lonche. Le digo, mami, ¿me van a dar comida quizá en el avión? No, hijo, como quiera, llévate estas gorditas, llévate estos tamalitos, llévate estas enchiladas envueltas en hoja de plátano. Ay, hermano, qué sabroso está eso. Riquísimo. Y ahí me manda mi mamá con lonche. Y no solo eso, me pone queso, que me pone chile piquín ya frito, y ahí vengo cargado con tanta cosa. Así que la pregunta de la mamá seguramente fue esa, ¿verdad? ¿Te comiste el lonche, hijo? Y el niño dice, sí. Y la mamá le dice, te puse bastantito, te puse suficiente porque te dije que compartieras con alguien que no tuviera. ¿Compartiste, hijo? Sí, mamá, claro que compartí. ¿Con cuántas personas compartiste? Eran 5 panes y 2 peces. ¿Con cuántos compartiste, hijito? Creo que 5,000. Como 5,000. La mamá pues le dice, hijo, no bromees, dime, ¿cuánto le diste? Eso dijeron, mamá, que eran más de 5,000. No te puedo creer, mamá, es verdad. Jesús
tomó aquellos panes que tú me diste y los pececillos. Y él partía y partía y partía y se seguía multiplicando, no se agotaba, hasta que todos recibieron comida. Y eran más de 5,000. La madre no puede creer, seguramente. Estamos aquí haciendo una inferencia, ¿verdad? Pero la madre no pudo creer, seguramente. Entonces vamos a seguir imaginando. El niño le dice: mamá, pues mira, si no me crees, ve con la vecina. Ya ves que ella sí fue para allá y siempre sabe de todo. Y te va a contar. Te va a contar. Y ahí va: oiga, señora vecina, ¿y es usted que fue allá a escuchar al don de Jesús? Sí, es cierto lo que mi hijo me dice, que sí, señora, y le quedó bien rico ese pescado. Sigue haciendo ese pescadito frito, que le queda muy bueno. Así que la vecina le corrobora que sí. Y entonces el niño tiene que dar más explicaciones, porque la mamá no está tranquila. Hijo, dime cómo fue. Mamá, ¿cómo voy a explicarte? Recuerden una frase de Pastor Bullón que decía: los milagros no se explican, solo se aceptan. Y entonces aquel niño decirle: lo único que sé es que yo le entregué lo que tenía a Jesús y Él hizo el resto. Qué lección más importante, ¿no es cierto? Jesús ya sabe lo que va a hacer, pero también hay cosas que nosotros debemos hacer para que los milagros de nuestro Dios ocurran en la vida nuestra. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Es entregarle lo que Él nos requiere. Y aquel niño tenía 5 panes y 2 peces. Eso le entregó a Jesús y Jesús se encargó del resto. Por favor, nunca te mires y te compares con alguien más como para decir: es que yo no tengo los mismos talentos de aquel hermano, aquella hermana, que qué bárbaro, como tiene dones y talentos y yo no tantos, así que yo prefiero no tener responsabilidades, no hacer grandes cosas, porque creo que no tengo. Hermano y hermana querida, lo que tú tienes, dáselo al Señor. El Señor hará milagros. Él va a multiplicar lo que en tus manos y en tu pensamiento parece muy poco, porque Él tiene el poder de hacerlo. Deja que el Señor haga esa obra. Deja que el Señor manifieste ese poder. No limites al Señor solo por no entregarte. Y aquí de paso quiero decirte a ti, amigo querido, amiga, que hayas venido o que apenas estás estudiando la palabra de Dios. Lo primero que tienes que hacer, si aún tú quieres aprender más todavía de tantas verdades y tantas bendiciones y tantas cosas lindas que hay en la palabra de Dios, lo primero es: entrega tu vida a Cristo. Entrégate y di: Señor, esto es lo que yo tengo, con una vida que tiene un pasado quizá difícil, con muchos errores que haya cometido atrás, pero es lo que tengo hoy. Hoy, en este 16 de junio, es lo que tengo, Señor. Y el Señor te va a decir: es suficiente, porque con esa vida que tú tienes voy a hacer grandes cosas. Vas a sorprenderte de lo que aún puedo hacer contigo, para ti y a través de ti. Pero solo entrégate a Cristo, porque Él hará el resto. Y finalmente, la gente recostada recibió el alimento, se saciaron, y los discípulos aparecen en la escena porque repartieron toda la comida. Pero cuando se acabó el festín, la indicación de Cristo fue: recojan, que no se pierda nada. ¿Cuántas cestas llenaron? Bastante comida sobró. Los discípulos ahí estaban con Jesús hasta el final, recogiendo todo. Y esto es una gran lección, mis hermanos. Es una gran lección, no tanto de ahorro y de cuidar las cosas, sino más bien de cómo el discípulo está al principio, está a la mitad de la historia, está al final. Cristo Jesús hizo cosas maravillosas en esa historia, pero los discípulos estuvieron presentes al principio, en medio y hasta el final. Cuando todos se fueron, todavía los discípulos ahí estaban, porque el propósito de Dios era que ellos aprendían cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos.
para que cuando Él no estuviera, también lo hicieran igual. Y hoy nosotros podemos aprender de esta historia y entender que cuando tenemos grandes problemas, grandes desafíos, cuando vemos una dificultad tan monstruosa, tan grande, que decimos no podemos, el Señor te dice: lo que tú tienes es suficiente, porque yo voy a hacer lo que reste, yo voy a hacer el milagro. Así que, mi querido hermano, hermana, hay que estar allí siempre, no entre la multitud, sino entre los discípulos. Había 5,000 o más, pero ellos se les llama la multitud. Y los 12 que estaban ahí junto a Jesús, ¿cómo se les llamaba? Discípulos, porque ellos estaban aprendiendo a ser como su maestro. Mi esposa decía yo que hace 8 años más o menos encontré más riqueza en esta historia, y fue por un disco que mi esposa me regaló de uno de mis cantantes cristianos favoritos. Se llama Marcos Vidal. No sé si alguno de ustedes también lo ha escuchado o lo escucha. Y Marcos Vidal, de sus cantos más famosos está Cara a Cara, por ejemplo, o El Milagro también es uno de ellos. Pero ese disco tenía un canto que a mí me tocó muy fuerte. Yo, de hecho, cuando estrené el disco iba manejando y me tuve que hacer a un lado para bebérmelo, disfrutármelo y luego secarme los ojos, porque yo no podía ni ver ahí manejando de lo emocionado que estaba por la letra. Y yo voy a compartir solo un pedazo de este canto para que ustedes entiendan desde esta perspectiva lo que significa ser un discípulo de Jesús. Dice así este canto: 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el Maestro hasta el alba. ¿Qué les parece? Usted no escuche la voz, que yo ando afónico hace días. Aquí el punto es: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre ser de la multitud y ser discípulo. El discípulo aprende de su maestro. Aprende cómo se hacen las cosas en el reino de los cielos. Porque cuando se vienen los grandes retos, cuando se viene la adversidad, cuando parece que no hay una puerta que se pueda abrir y está todo oscuro, no sabes cómo vas a salir de todo ese atolladero, entonces es que tú recuerdas: el Señor ya sabe lo que va a hacer. Entonces, si Él sabe lo que va a hacer, yo sé también lo que debo hacer. Y lo que yo debo hacer es confiar. Mi trabajo será seguir creyendo en que Él tiene la solución. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, ya no somos de la multitud. Ya nos estamos convirtiendo en discípulos. Porque ya estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, a vivir como el Señor quiere, a hacer las cosas al modo del reino de los cielos. Cuando aprendemos esas lecciones básicas, mis hermanos, en nuestro entorno, y después lo llevamos a la vida de la iglesia, donde también nos llama el Señor a ser líderes, vamos a edificar,
Vamos a sumar, vamos a construir con los demás. No seremos las personas con pensamientos negativos, no seremos las personas llenas de prejuicios. Es que hace 20 años pasó esto con tal. No. Tú estás ahora en la perspectiva correcta, el presente y el futuro en Cristo Jesús. No vas a estar señalando, no vas a estar en el espíritu de la crítica. Tú estás para recibir el pan y los peces de las manos de Cristo y compartirlo con otros. Tú eres discípulo. Tú crees y ves el poder de Dios obrando. Por lo tanto, tú ya no puedes ser de la multitud que solamente mira. Yo me quiero imaginar que alguno de los que estaba entre la multitud, cuando Pedro iba cargando la cesta con los panes, con los peces, Pedro se tropieza un poco y alguien que está recostado, porque Jesús dijo que se recostara a la gente, ¿cierto? Está recostado esperando que le va a llegar el pan y el pescado. Dice, mira, ese es un discípulo, y se anda tropezando y tirando el pan. ¿Por qué lo que hace el que está recostado en la multitud? Criticando y mirando cómo hacen los demás, en lugar de ponerse las pilas y también hacer lo que hacen los demás. No estés recostado. No te conformes a ser de la multitud. Lo que Dios quiere es que seas un discípulo. Porque así como en aquel tiempo Jesús no sanó a todos los enfermos de la época, ni siquiera le predicó a toda la gente de su tiempo. Y hoy día igualmente hay personas que, aunque estamos orando, como todavía estamos en este mundo de pecado, finalmente todavía vamos a experimentar el dolor, las separaciones, las pérdidas, la enfermedad, el sufrimiento. Pero eso no significa que Jesús no pueda hacer lo que quiera hacer aún. Pero Él determina cuándo, cómo, dónde, en qué circunstancias lo quiere hacer. Y nuestro trabajo sigue siendo creer. La semana pasada, viernes de noche, hace 8 o 9 días, estaba para entrar al culto cuando me sonó el teléfono y me dijeron que la hermana Delia estaba en el hospital y le había dado un stroke, que fuera. Entonces yo le dije nada más, déjeme terminar, porque no podía en ese momento ya pedirle a alguien más lo que tenía que compartir, media hora, y me fui para el hospital. Llegué allá un poquito después de las 9 y me dice el security, la hora de visita hasta las 9. Y entonces, como venía de la iglesia, traía la corbata puesta y traía la Biblia, le dije, soy el pastor de una señora que me ha llamado para que yo venga a orar por ella. Usted va a impedir que aquella mujer reciba la oración que ha pedido de su pastor. Por eso estoy aquí. Y me dijo, oiga, no, ¿cómo voy a impedir eso? El hombre era temeroso de Dios, porque me dijo, no, ahorita le voy a abrir, permita. Y ya, picó un código allí y dice, pero va a entrar por emergencias. Y me guió. Caminé hasta que llegué al cuarto donde estaba la hermana, aún en cuidados intensivos. Pero estaba, aunque la lengua enredada y todo lo que no podía expresarse tanto, pero la encontré con la Biblia en sus manos. Y como pudo me dijo, no puedo hablar bien, pero puedo leer. Y estaba leyendo su Biblia. Le estoy hablando de una hermana, miembro de mi iglesia, que apenas 3 meses atrás sepultó a su hijo. Porque su hijo salió a tirar la basura. Y había un fuego cruzado por ahí de maleantes y le alcanzó una sola bala y lo mató. Una noticia que se dio con mucha fuerza en todos los noticieros de Las Vegas. Y entonces, cuando me vio, se iluminaron sus ojos y ya la abracé. ¿Y qué está leyendo? Y estaba leyendo el Salmo 23. Le digo, pero usted se lo sabe de memoria. Sí, pero estaba leyendo unas palabras aquí. Explíqueme, pastor. Me dice, ¿por qué dice aquí, aderezaré mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores? Siempre lo he repetido, pero ¿qué es eso? Y le dije, hermana querida, significa que el diablo puede usar 1 y 1000 angustiadores
que nos traen preocupación, ansiedad, sufrimiento, enfermedad, malas noticias, personas que quieren hacernos daño, circunstancias tan difíciles. Todo eso son angustiadores. Quizá hoy día en términos psicológicos modernos dirían estresores, pero son angustiadores. Pero a pesar de todo eso, el Señor dice: yo te preparo una mesa para que tú comas, para que tú estés tranquilo, para que tú estés saciándote de mí. Y eso es a través de lo que usted está haciendo, leyendo la Biblia, comunicándose por la oración con nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermana, usted está haciendo realidad lo que dice esa parte del Salmo 23. Usted tiene aquí en esta cama una mesa que el Señor le ha servido mientras está leyendo la Biblia, en presencia de sus angustiadores. Lo que le ha pasado hace unos meses con su hijo, esta enfermedad suya ahora, y todos los problemas que me ha dicho también con su esposo. Hermana, el Señor todavía vela por usted y le tiene esta mesa. ¿Quiere usted seguirse llenando de ella? Sí. Terminamos de leer, oramos, y hermanos, al otro día ella podía mover la pierna, al otro día ella podía hablar. Y la médica, una doctora, cuando ya en la tarde le dice: ¿qué está pasando? Usted no puede recuperarse en menos de 24 horas así. Esto no es normal. Y le dijo: ¿y usted cree que mi Dios es normal? O sea, es como usted y como yo. No, yo tengo un Dios todopoderoso. Y ella salió dando testimonio de allí. El Señor nunca dijo que no tendríamos aflicción, mis hermanos. Solo nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Pero aunque Él desea estar con nosotros para mostrarnos su poder y su gloria, nosotros debemos desear estar con Él, no como gente de la multitud, sino como discípulos. Eso queremos ser. Queremos creer verdaderamente en todo lo que el Señor nos ha dicho, lo que ha prometido para nosotros. Quien así lo cree, quien así lo afirma, póngase de pie y diga: Señor, hoy yo me declaro tu discípulo o una discípula tuya. Yo quiero, Señor, afirmar más esa fe, esa certeza que a veces me ha hecho falta en momentos difíciles.